Ideas Verdes, comunicación.com. Comunicación.com, ideas que promueven la sustentabilidad. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos en vivo, en vivo. Hola en vivo. amigos de comunicación, estamos en Redes al Aire. Redes al aire. Nos comunicaremos vía telefónica con el maestro Emilio Álvarez y Casa, quien nos va a comentar acerca de su columna del día de hoy publicada en el periódico El Universal. Esta columna habla del tema que fue un tremendo escándalo la semana pasada. Bueno, esta semana todavía no se acaba, que se trata de la película o el documental Presunto Culpable. Entonces aquí pues el detonante ha sido que hubo una suspensión judicial para que esta película o este documental no se pudiera ver en los cines en México. Entonces pues ya se habla de la segunda parte de Presunto Culpable, es decir, a todas las injusticias del protagonista de este documental, pues ahora se le suma una más. Se le suma una más y es que no se pueda ver, que no se pueda contar su historia. Esta película, este documental que cuenta las vulnerabilidades del sistema judicial mexicano, en donde una persona absolutamente inocente está en la cárcel. Y pues bueno, ¿cuántos no habrá en ese caso? Pues bien, se dice que en México muchas de las personas que están dentro de los penales son inocentes y muchos de los que son culpables andan fuera. Entonces, pues bien, en unos momentos más nos comunicaremos con el maestro Emilio Álvarez y Casa para tratar este tema tan apasionante, este tema tan conmovedor, de que después de que se filma toda esta historia, pues ahora resulta que no la podemos ver. Entonces, pues esto lo califica el maestro Álvarez y Casa como una ignominia y pues no está para menos. En unos momentos más vamos a entrar con el maestro Emilio Álvarez y Casa. Vamos a tener también en el segundo bloque a Carlos Garza Falla de la Academia de Ciencias, quien nos va a contar todo acerca de la Academia de Ciencias que están haciendo, cómo se pueden acercar a la sociedad. Y en el tercer segmento, en el tercer bloque, tendremos a nuestros amigos de Pateando Piedras, Alberto Escorcia, en donde nos van a hacer un resumen de lo ocurrido esta semana en Twitter. Y ya para cerrar, tendremos la gratísima presencia de Nicte. Para quienes están en Twitter, pues saben que es una de las tuiteras más destacadas en México. Y vamos a hablar con ella sobre el fenómeno de Twitter, cómo afectó su vida esta red social. Y bien, pues vamos a un corte y en unos momentos más estaremos ya al aire con el maestro Emilio Álvarez y Casa. Quédense con nosotros. Por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire. Televisión online. Comunicación.com, ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas Verdes, comunicación.com. Ideas Verdes, comunicación.com.
Ideas que promueven la sustentabilidad. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos en vivo. Eso en Redes al Aire nos acompaña. Tenemos el honor, el privilegio de que nos acompañe el maestro Emilio Álvarez y Casa, con quien comentaremos su columna del día de hoy. Como les anticipábamos, pues es sobre este caso que ha estremecido a México. Y bueno, es un doble estremecimiento, porque en principio la película es bastante dura, bastante... bueno, nos da una imagen clarísima de cómo está el sistema judicial mexicano, y después pues el segundo factor ahí de asombro, que se censura esta película por medio de una suspensión judicial. No es una censura propiamente, pero hay un artilugio jurídico para hacerlo. Maestro Emilio Álvarez y Casa, un gusto tenerlo con nosotros. José Alfredo, un gusto, un privilegio saludar a esta frecuencia civil de la comunicación ciudadana, que me llena de gusto y satisfacción que ahora estemos utilizando los medios electrónicos desde la lógica ciudadana. Y por supuesto yo estaré en el mejor ánimo de todos los viernes a acompañarlos. Ahora sí que mi columna de Espacio Civil la trasladamos de forma digital para compartir con quien nos escucha pues reflexiones en torno a la problemática de la democracia, de los derechos humanos, de la diversidad, de la justicia. Y en esta frecuencia ahora sí que vamos construyendo redes de manera conjunta, José Alfredo. Y como comentabas, un tema que se ha en estos 2 últimos días desarrollado de manera muy crítica es la decisión de la jueza Blanca Lobo Domínguez, es la jueza 12ª de distrito en materia administrativa, que decide otorgar un amparo, una suspensión, para que se prohíba la exhibición, la distribución y la publicidad del documental Presunto Culpable. Esta decisión, pues obviamente ha generado una enorme controversia por varias razones. Primero, porque se pudo haber tomado una decisión de entrarle al fondo del asunto sin suspender la presentación de Presunto Culpable. ¿De dónde viene la intervención de la jueza? Un muchacho que participa en el video es el testigo de cargo en contra de quien se había acusado de homicidio. Se acusó de homicidio a José Antonio Zúñiga, un joven tianguista de la Ciudad de México, y él era primo de la persona que muere y lo acusa. En el video queda muy en evidencia que pues en realidad este muchacho, Víctor Daniel Reyes Bravo, nunca vio a Zúñiga cometer el homicidio, no lo conocía, no lo refería, y se queda con la absoluta demostración pues de que es la fabricación de un culpable. Zúñiga en el video, en Presunto Culpable, ofrece testigos para hacer saber que él estaba en otro lugar con otras personas a la hora que se comete el homicidio. La verdad es que nuestro sistema de justicia es un desastre. Él es condenado 2 veces a 20 años, cuando nunca cometió ese homicidio. Se hace una revisión de su proceso, pero pues son las barbaridades de nuestra justicia. Él estuvo 804 días en el reclusorio Oriente, esto es casi 2 años y 3 meses, y la verdad de las cosas es que el caso de Toño Zúñiga podría ser cualquiera de nosotros, por eso el nombre de la película es tan bueno, porque para nuestra justicia todos somos presuntos culpables, no presuntos inocentes, y se pone en evidencia pues el fracaso, la corrupción, la mezquindad e inclusive el mal funcionamiento desde la prevención del delito, la procuración, administración y impartición de justicia. Por eso es que Presunto Culpable se vuelve o está ya en ruta de volverse un referente obligado, un parteaguas en la discusión de la justicia en México.
por eso es que hay tanta indignación y preocupación, no solo por la decisión de la jueza, sino porque ayer el Consejo de la Judicatura Federal sale a pretender explicar por qué se dio la suspensión, avalando la actuación de la jueza. Y la verdad es que eso es muy grave, y es muy grave porque el material que se presenta en presunto culpable es un material público. El artículo 20 de la Constitución obliga, mandata, a que los juicios se hagan en audiencias públicas. Y este fue el caso. En la audiencia pública se registró esta información. De manera que es una información pública, es el derecho y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de opinión y pensamiento. Y también un juez en su momento autorizó que se grabara la información. De manera que estoy claro y consciente que puede haber una controversia. Puede ser que este muchacho, Víctor Daniel, sienta una afectación a su honra, por ejemplo, al derecho a la imagen, pero hay esta serie de factores que yo ya he mencionado y que no pueden generar bajo ninguna circunstancia una condición de censura. Hay, por supuesto, preocupación de que pudiese tratarse de un acto concertado de gente dentro del sistema o del aparato de justicia que no quieren que la película se exhiba y que están cerrando filas en una lógica gremial para que el presunto culpable no se presente. Ayer en la mañana, que el productor y realizador Roberto Hernández, dando a conocer, él decía que pues él pensó que ella había acabado de firmar presunto culpable, pero con esta decisión y estas cosas aberrantes que existen en nuestra justicia, pues parece que va a tener que empezar a firmar presunto culpable 2, pues para demostrar qué es lo que está pasando. También este material puede ser complementado y le sugiero a quien nos escucha que busque en YouTube un video excelente que se llama El Túnel. Fue realizado por el mismo equipo, por Roberto Hernández, por Laida Navarrete, y es un material que pone en evidencia la incapacidad, la debilidad de la justicia mexicana respecto, por ejemplo, a lo que pasa en la chilena, donde se ha implementado una transformación del mecanismo de los juicios orales. Entonces yo diría, toca hacer saber, toca manifestarse, vía Twitter, vía Facebook, vía Internet, vía correos, vía páginas, vía cartas a los correos, vía correos electrónicos al Poder Judicial Federal. Es momento de manifestarse. El día 11 de marzo habrá una audiencia para que se determine el asunto de fondo. Afortunadamente, Gobernación ha dicho que va a combatir esta decisión y esperamos entonces que esto termine en un acto involuntario de publicidad de presunto culpable. Yo soy de las personas que me sumo a creer que la realidad es un terreno en disputa, es interpretable, y solo las fuerzas ciudadanas comprometidas con una causa democrática y con un México mejor, pues vamos a hacerlo saber, porque a veces nuestras estructuras de gobierno están muy ocupadas en otras cosas que no necesariamente el beneficio de la gente de este país. Maestro, pues fue un presunto culpable que no era culpable y también parece haber un presunto quejoso en ese amparo, ¿no? Sí, la verdad es que la evidencia, justamente por la libertad de Toño, es que pues la declaración fue falsa. Eso es un delito, pero bueno, tendrá que resolver la jueza. A ella no le quedaba otra instancia más que admitir la queja, pero no tenía necesariamente que haber suspendido. Esta película la han visto 432,000 personas, según reporta la estadística. El primer fin de semana que se exhibió la vieron más de 200,000, que para los números mexicanos es algo inédito en términos de un documental, es algo inédito en términos de un material mexicano. Me decían algún especialista que esos son números como para un éxito de Hollywood. Bueno, pues lo que toca es entonces estar muy pendientes para que en tanto regrese ese material, pues irlo a ver, irlo a discutir, y más que discutir el video, que sí es importante, hay que entrarle al tema de fondo, es el cambio del aparato de justicia en nuestro país, José Alfredo. Sí, pues nos comentaba usted, maestro, que quizá los juicios orales pudieran pues ayudar a esto, porque hay unas cifras espantosas en donde la gran mayoría de los acusados jamás han conocido al juez. La gran mayoría de los acusados no conocen al juez, la gran mayoría de los acusados no tuvieron defensor de oficio,
En la Ciudad de México, el 60% de quienes están en reclusión, de los más de 42,000 internos, no tienen todavía sentencia, casi 50%, perdón. El 60% está por delitos menores a 3,000 pesos. En fin, hay un abuso del derecho penal, sin duda. Hay una especie de populismo punitivo donde se quiere resolver todo en la cárcel, y la verdad es que lo que está pasando es que nuestras cárceles se están llenando de jóvenes pobres y que funcionan más como universidades del crimen que como espacio de readaptación social en beneficio de la sociedad. La verdad es que habrá que meter a reclusorio, por supuesto, a buena cuenta, a quien tenga que estar, de todos estos narcos, todos estos asesinos, todos estos secuestradores. Ahí no cabe duda, ¿no? Pero no se puede hacer fabricando culpables, como queda en evidencia con el caso de Toño Zúñiga, en presunto culpable, que ni la tenía ni la debía y acaba en la cárcel. Maestro, la figura del Ministerio Público, del agente investigador del Ministerio Público que hace todo menos investigar, ha sido muy cuestionada esta figura en nuestro derecho penal mexicano. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta persona que tiene pues el monopolio de accionar el derecho penal? La idea era buena, pero se ha venido pervirtiendo, porque el MP ahora se considera como un ente neutral. Entonces casi las víctimas tienen que traer a los presuntos delincuentes, ¿verdad? Casi tienen que llevar al secuestrador, casi tienen que llevar al homicida, y no investigan, ¿no? En lugar de ponerse del lado de la víctima, en lugar de estar del lado del ofendido, en lugar de estar del lado de quien ha sido atacado. Para eso se supone que el derecho penal moderno desplaza a la víctima para que se evite estos procesos de venganza, de ojo por ojo, y sea entonces el Estado el que lo defienda. El MP en México es un desastre, se entiende como un intermediario entre las partes, en lugar de ser un actor que defienda a las víctimas. Y también la combinación de incapacidad, de corrupción y de, pues déjenme decirlo así, de un entendimiento muy limitado de los derechos de las personas, de los derechos humanos, pues lleva entonces a que se comporten como una máquina de impunidad, la verdad. Es muy penoso, pero así pasa. Maestro, pasando rápidamente al paréntesis de su columna, y ya que hablábamos de derechos humanos, pues vemos que un partido que tiene la bandera, o siempre la ha tratado de tener, la bandera del humanismo, ahora se opone a una reforma de derechos humanos. ¿Nos podría comentar algo al respecto, maestro? Muy lamentablemente, y no es la primera vez que sucede, el grupo parlamentario del PAN en el Senado detiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ahora el argumento expresado es que hay algunas deficiencias técnico-jurídicas, pero en realidad hay resistencias a incluir en el artículo 1 de la Constitución la prohibición de discriminación por preferencia sexual. Algunos comentarios que expresaron realmente son más que la manifestación de su homofobia y lesbofobia, porque entonces decían que se iba a legitimar a los pedófilos, a los que generan actos de zoofilia, cuando no es así. Se pueden revisar los principios de Yogyakarta, de Naciones Unidas, que tienen que ver justamente con la defensa de los derechos de las personas que no son heterosexuales, y que se genere una condición, por ejemplo, para poner una exposición de motivos. La sola formulación de sus comentarios le dan la razón a quienes consideramos pues que tiene que incluirse la discriminación, la prohibición de discriminación por preferencias sexuales. Este tema lleva ya varios años, José Alfredo, es una pena. Yo platicaba ayer con Carmen Aristegui, cuando hablo con ella los jueves, que hace un año discutíamos justamente bajo el principio de la, déjame decirlo así, le llamábamos el principio de Paquita, la del barrio, por la canción esa de 3 veces te engañé. Bueno, así está el Senado, y así ahora está el grupo parlamentario del PAN en el Senado. 3 veces he engañado a la gente para hacer una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Parece que ahora son 4. En fin, vamos a tener que pedirle a Paquita, la del barrio, que actualice su canción, porque cada vez es muy penoso que este síndrome de Paquita, la del barrio, esté cabalgando en el Senado y sea la hora que no tengamos una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Pues ojalá, maestro, que esa mayoría calificada que se requiere en el Senado se logre con alguna disidencia de algunos panistas, porque de veras que es lamentable.
Nos comentaba usted en uno de los videochats que nuestra Constitución había sido ejemplo mundial al hablar de garantías individuales, pero que ahora pues estamos absolutamente rezagados, lo cual... Es de las últimas en materia de derechos humanos, siendo la primera del siglo XX en materia de derechos sociales. Ojalá que ya nos pongamos al día. Dentro del PAN hay gente que ha asumido la causa de los derechos humanos de manera muy clara y comprometida. Ojalá que logren construir los consensos de manera que pues evolucionemos en congruencia con la democracia, porque esos estados de excepción y de buscarle la vuelta a un régimen de congruencia de derechos, pues lo único que hacen es evidenciar en ridículo pues estas incongruencias. Pues maestro, le agradecemos muchísimo su tiempo. El próximo viernes estaremos comentando también su columna. Para nosotros es un gustazo tenerlo aquí, y déjeme decirle que esto que estamos haciendo aquí no es más que la multiplicación de aquel instituto grande para los mexicanos que se llama CENCOS y que usted dirige. No, pues con mucho gusto nos sumamos, les agradezco, y bueno, por supuesto los invito a leer la columna ahí en Universal los viernes, y aquí estamos en contacto y frecuencia. Yo les mando un fuerte abrazo y les deseo el mayor de los éxitos. Saludos allá hasta el norte de nuestra querida República. Gracias, maestro, estamos en contacto. Gracias, que esté muy bien. Pues bien, es así como hemos hecho comunicación con el maestro Emilio Álvarez y Casa, quien, bueno, comentamos esta columna interesantísima del tema que fue el escándalo de la semana, la censura de la película o el documental Presunto Culpable, en donde pues en Twitter algunos manifestamos que la parte 2 va a estar mejor que la primera, y pues parece que así apunta, y el mismo productor de la película pues está de acuerdo y dice, bueno, pues ahora ya tenemos el material para firmar la 2. Y bien, pues entonces vamos a pasar al siguiente bloque para que entremos con Carlos Garza Falla, quien es el director de comunicación de la Academia de Ciencias. Y entonces, pues bueno, vamos a ver qué hace la Academia de Ciencias, cómo se maneja, en qué nos puede servir a los ciudadanos. Tiene una revista bastante buena, y bueno, lo que tratamos de hacer es acercar a nuestro auditorio a este tipo de organismos, este tipo de instituciones que debemos destacar, debemos acercarnos, debemos conocer lo que hacen, para que podamos empezar a ir sobre muchas cosas buenas y no quedarnos en las noticias del día a día, que a veces no son tan gratas. Pues bien, después de este corte volvemos con Carlos Garza Falla de la Academia de Ciencias. Quédense con nosotros, por favor. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Comunicación.com. Ideas verdes. Comunicación.com. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Comunicación.com.
Comunicación.com. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Comunicación